para todas las diputadas y diputados. El orden del día de esta sesión tiene por objeto iniciar la discusión y votación en particular del proyecto de ley originado en mensaje de su excelencia el presidente de la República, que moderniza los delitos que sancionan la delincuencia organizada y establece técnicas especiales para su investigación. Boletín número 13.982-25. Antes de eso, voy a ofrecer al señor secretario la palabra para que dé lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Buenas tardes. En nuestra comisión se han recibido los siguientes documentos. Bueno, tenemos el texto del comparado del proyecto actualmente en tabla, del mensaje que moderniza los delitos que sancionan la delincuencia organizada y establece técnicas especiales para su investigación. Boletín 13.982-25. Ese texto contiene las indicaciones que presentó el Ejecutivo, los diputados señora Gonzalo Fonsalía, Luis Pardo y Sebastián Torrealba, y la diputada señora Maricela Santibáñez, el cual fue enviado a los correos de los señores integrantes de la comisión y que se encuentran impresos en la sala de sesión. Indicaciones al proyecto de ley del referido texto presentada por la diputada señora Maite Orsini, que también se repartió la indicación. Minuta de la Defensoría Penal Pública sobre el proyecto en tabla, oficio del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, del Ministro del Interior y Seguridad Pública, señor Delgado, mediante el cual da respuesta a nuestro oficio 337, relativa a la factibilidad que el Estado disponga de un mecanismo efectivo de búsqueda y rescate de personas que sufran de accidentes acuáticos y se solicitó apoyo logístico a la familia del señor Sergio Vera Lineros. Oficio del Ministro del Interior y Seguridad Pública, mediante el cual da respuesta a otro de nuestros oficios sobre información solicitada a Carabineros de Chile relacionada con detención que afectó al camarógrafo de televisión, señor Alex Cuadra, y minuta enviada por el abogado Enrique Aldunate sobre el proyecto en tabla. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. No habiendo solicitud de cuenta, ofrezco la palabra sobre puntos varios. El diputado Marcelo Díaz, la diputada Maricela Santibáñez. Presidente, muchas gracias. Mire, brevemente. Y a la... No se escucha. No se escucha. ¿Aló? No se escucha. Sí. Decía que he enviado varios oficios en relación a una situación que voy a plantear al anterior ministro de Interior y al actual ministro de Interior, a partir de una denuncia de una persona que me pidió reserva de su identidad, por lo que son los frecuentes hechos de violencia, particularmente de balacera entre bandas de narcotráfico en la vía La Reina, en la comuna de La Reina. Los vecinos han intentado hablar con el alcalde sin resultado. Hay una aplicación SoSafe, o SoSafe, SoSafe en realidad, que no funciona. Anoche mismo hubo una balacera significativa en ese sector. La vecina me escribió desesperada, dice que esto se repite toda la semana, Carabineros nunca concurre, el alcalde no responde las cartas que ha presentado la comunidad y tampoco tenemos respuesta del ministro del Interior. Entonces yo quisiera pedirle a la comisión, y estoy seguro de contar con la venia del diputado Fonsalía, que es diputado por ese territorio. Yo soy un chileno universal. Entonces quisiera pedir que pudiéramos oficiar al ministro Delgado para que el Ministerio del Interior y las subsecretarías pertinentes tomen las medidas del caso para, ojalá, hacerse presente en Villa La Reina. Insisto, yo puedo entregar de manera reservada la identidad de esta persona, pero me ha pedido, porque tiene mucho temor a represalias, para que puedan tomar contacto con ellos y particularmente para que se active ahí un plan de contingencia en tema de seguridad, porque, insisto, ella me dice que se cambió ahí hace poco, algunos meses atrás, y desde, no sé, 5 o 6 meses atrás, esto ya es recurrente, y que anoche era terrible el nivel de balacera en Villa La Reina, en la comuna de La Reina. Gracias, presidente. Ok, si está toda la comisión de acuerdo, podemos oficiar a la Subsecretaría de Prevención del Delito. ¿Sí? ¿Se acuerda? Se ofician los términos planteados por el diputado Díaz. Puntos varios, diputada Santibáñez.
Gracias, presidente. Presidente, a raíz de la denuncia realizada por la concejala de la Municipalidad de Santiago, Iracy Hasler, publicada por el medio de Interferencia sobre una red de delación de estudiantes que estaría coordinada por el alcalde Alessandri, y que no es fácil de repente indicar este tipo de temas cuando hay parientes acá presentes, no tiene nada, no es una cosa personal, sino que es una cosa un poco más general, por supuesto. Carabineros y funcionarios del INBA, donde se estarían entregando datos de niños del internado, RUT, fotos, una fiscalización por una práctica ilegal que vulnera los tratados internacionales con la protección de los niños, niñas y adolescentes. Y además, presidente, yo creo que esto amerita que esta comisión por lo menos pudiera, si es que usted así lo amerita, una situación especial, quizás para que pudiéramos entregar los antecedentes. Yo a usted le entregué una minuta efectivamente con todo la denuncia que se hizo esta mañana a través de Iracy Haslet y el diputado Giorgio Jackson. Quisiéramos, por lo menos nosotros desde la bancada del Partido Comunista, tener todos los antecedentes en esta comisión, porque compete a Carabineros, por supuesto, en algo que efectivamente no nos parece que esté dentro de la legalidad, presidente. Muy bien, diputada. Diputado Fuenzalía, sobre el punto. Sí, no, sobre el punto yo, dos cosas. Primero, o sea, tres en realidad. La primera es que estoy de acuerdo que es una situación inaceptable, que hay una red, venga a la alcaldía que venga, de información. Pero por otro lado también creo que es una denuncia, y hay un principio de inocencia que es el que nos rige en nuestro país. Por lo mismo creo que al ser una denuncia hay un órgano que le corresponde investigar, no somos nosotros. Nosotros no somos Tribunal de Justicia ni somos Contraloría. O sea, cuando hay una denuncia de este tipo, lo que corresponde es una investigación de la Contraloría, y si la Contraloría acredita esa denuncia como un delito, obviamente que interviene la justicia. Y también, por otro lado, establece sanciones administrativas. Pero primero que nada, esto es una denuncia. Yo creo que no corresponde que citemos al alcalde Alessandri a responder a una denuncia, porque para eso hay organismos que están encargados de investigar. Y lo segundo es que también recordar que mañana renuncian los alcaldes. O sea, no renuncian, de cierta manera, dejan el cargo mientras permiso hasta el día de la elección. Entonces, si nosotros citáramos al alcalde Alessandri, lo estamos citando, primero que nada, lo estaríamos citando como un ciudadano común y corriente. Entonces, yo creo que si esta denuncia prospera y esta cosa avanza, bueno, y yo una vez que vuelva al cargo, yo creo que, claro, haría mayores posibilidades de citarlo con una cierta responsabilidad y también en el cargo de alcalde. Muchas gracias, diputado Fuenzalía. El diputado Sebastián Torralba pide la palabra sobre el punto. Muchas gracias, presidente. Nada más que concordar con mi gran amigo y a quien respeto mucho, mi amigo Gonzalo Fuenzalía. No, esto es parte de lo que tiene que, creo que se hizo una presentación en la Contraloría es la que tiene que investigar. Ahora esto es evidente que es parte de una campaña política, no es algo, no es más que eso. Estamos en época de elecciones municipales, la señora que denuncia es candidata a alcaldesa por Santiago. Entonces, la verdad que tenemos un proyecto de ley que es interesante empezar a discutirlo, con hartas indicaciones al parecer. Así que la verdad que no concuerdo con mi colega Maricela Santibáñez, por su intermedio, presidente, con respecto a la labor que tiene la Cámara de Diputados en esta situación, que lo vea la Contraloría, y finalmente sean ellos los que definan esto. Gracias, presidente. Muchas gracias. Antes de dar la palabra a la diputada Maricela Santibáñez, que nos da cuenta de una problemática grave, tal como señalaba el diputado Fuenzalía, que es cierto un tema muy grave, pero que hay que ponderarlo en su mérito. Yo me atrevería a pedirle, ante la gravedad de la denuncia a la comisión, que oficiáramos a la Contraloría General de la República. Nosotros no tenemos competencia para poder fiscalizar los departamentos de administración escolar municipal, los PAEM, y los municipios, pero que oficiáramos a la Contraloría General de la República una vez presentada esa denuncia, a fin de solicitarle a su Contralor máxima celeridad y rigurosidad en la investigación, sin perjuicio de que, teniendo recabados los antecedentes y habiendo, obviamente, sumarios administrativos o lo que corresponda, podamos invitar al alcalde o quien corresponda para que pueda exponer en esta comisión. No sé si están de acuerdo, diputada Santibáñez.
Presidente, mire, yo primero que nada, el señor que se está comiendo las uñas, efectivamente, yo no tengo por qué tolerar que diga que estamos en campaña y que esto se trata de una campaña. No, no es así. Y lo dije con máximo respeto porque está mi colega Jorge Alessandri acá presente. No estoy dando por hecho esto, simplemente, y lo hice mandándole los antecedentes a usted, que lo que usted estimara. Y si usted estima que un oficio es el que corresponde, fantástico, presidente. Pero le recuerdo también al diputado Fuenzalía, que efectivamente los alcaldes, una vez que se retiran de los cargos, también todavía tienen un compromiso. Y es por una cantidad de tiempo hasta que efectivamente pase ese tiempo, ya no tiene ninguna obligación de venir. No es una invitación, sino que es una citación. Pero no se preocupe, presidente, yo con el oficio me quedo muy tranquila y esto es en pro de la veracidad de los hechos que están denunciando. No es un tema de campaña, diputado Torrealba Travesuyo, presidente. No se equivoque conmigo, por favor. Se lo pido, por favor. Bueno, sin el ánimo de generar debate ni polémica, hay posiciones contrapuestas, pero nos parece que hay una denuncia que debe investigarse necesariamente por parte de la instancia correspondiente, que es la Contraloría General de la República, ver cómo se desarrolla esa investigación, pedir celeridad al desarrollo de la misma, hacer presente el principio de inocencia también. Aquí hay solo una versión, hay una publicación en un medio de comunicación y me parece importante que se haga la denuncia, pero más importante que hacer la denuncia, que se investigue. Y claramente, como plantea la diputada Santibáñez y el diputado Torrealba, que esto no se mezcle ni se pueda dar a Paulo algún tipo de campaña política en contra del alcalde de Santiago. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. ¿Les parece que mandemos ese oficio pidiendo celeridad una vez presentada la denuncia? ¿Estamos de acuerdo? Con mi abstención, presidente, No. Si es posible, por razones... Por supuesto, Jorge. Diputado Alessandri, lo tenemos presente. De todas maneras. Perdón, presidente, yo no estoy de acuerdo. Muchas gracias, por mayoría. ¿Algún otro punto, Mario? Diputada Parra. Gracias, presidente. Mire, dos cosas. Durante el año pasado yo pedí, a través de la comisión, información respecto del uso del préstamo BID que se solicitó para efectos de invertir recursos en la modernización de carabineros y otras situaciones. Yo la verdad es que nunca recibí respuesta de aquello. Quisiera pedirle a través suyo al secretario que pudiese revisar si efectivamente llegó una respuesta. Y si llegó me la hicieran llegar, y si no llegó, yo creo que es necesario, dado lo que hemos conocido también, ¿no es cierto?, públicamente, invitar a alguien del Ministerio del Interior, al subsecretario Gali, al ministro, ¿no es cierto?, que nos venga a contar qué es lo que ha pasado, por qué, porque es una cantidad bien importante de recursos, digamos, y queremos saber qué es lo que va a pasar con ese dinero. Y en qué se va a utilizar y cómo se va a invertir. Entiendo, ¿no es cierto?, que la inversión fue muy poca y quisiéramos tener claridad respecto de eso. Y un segundo punto que quiero solicitarle, señor presidente, es que tengamos alguna reunión, invitemos a la subsecretaria de Prevención del Delito, porque creo que es absolutamente necesario tengamos una conversación con ella y una clarificación respecto de lo que está pasando con el alza sostenida de homicidio en el país. Todos sabemos, ¿no es cierto?, que al menos hay comunas de la región metropolitana en el área sur que han tenido un aumento de casi un 30% de los homicidios y en algunos sectores incluso el 80%. Entonces yo creo que nosotros, siendo la Comisión de Seguridad Ciudadana, no podemos pasar por alto una situación que viene ocurriendo, que es grave. Y a mí me parece interesante que podamos conversarlo con la subsecretaria, que nos pueda mostrar las cifras, que nos muestre qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que han detectado, cuáles son las estrategias y cómo podemos enfrentarlo de la mejor manera posible. Eso, presidente. Muchas gracias, diputada Parra. Respecto al punto, diputado, por favor. Por favor. Gracias. Me gustaría pedir al ministro del Interior y al general director de Carabineros la situación del parque automotriz en la Araucanía. La información que yo manejo es que tiene más asignados sobre 150 vehículos y están operativos menos de 40. Entonces, ¿qué situación está? ¿En qué plazo se van a renovar o reparar los vehículos que están en esa situación? Y también en particular en la comuna de Coronel.
En Coronel, el parque automotriz sería de 18 a 20 vehículos, y hoy día, aparte de unas motos que están operativas, hay 2 o 3 vehículos funcionando. Una comuna cercana a los 130.000 habitantes, donde también los delitos han aumentado considerablemente. La semana pasada, tienen más lejos, al lado fuera de su casa, al conductor de un taxi lo acribillaron y mataron al conductor del taxi y dejaron gravemente herido a un pasajero. Y no hay noticia, y eso es pan de cada día. También los disparos, los funerales de narcotráfico, o sea, no es nada nuevo en Coronel de lo que ocurre en el resto del país. Pero me gustaría, presidente, por su intermedio, estas dos informaciones. No, solamente de Carabineros. Ok. Ok, entonces. Perdón, para precisar, el estado del parque automotriz en la Araucanía. Oye, yo. Efectivamente, de la Araucanía, de Carabineros, perdón, en la Araucanía, Ya. y de Carabineros y la PDI en la comuna de Coronel. Bien. Ya. Perfecto. Solicitar y oficiar a Carabineros de Chile, también a la PDI, respecto del estado operativo de los vehículos que tienen para el desarrollo de la función policial de todo el país. Sería importante para que todos los diputados también lo tuvieran, particularmente en la comuna Coronel, como lo pide el diputado Romero. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Sí? Es que lo más importante para el final. ¿Sí? Salida. Si me lo permite el diputado La Reina. No, es la palabra técnica operativa, porque yo he pedido esa información antiguamente y me llega algo que dudo que sea concordante con la realidad. Entonces, hay que tener el término preciso. Eso es lo que pido, que de repente... A pedir entonces, diputado Fuenzalía, a la Secretaría que establezca la nomenclatura adecuada respecto a vehículos que estén actualmente en funciones operativos y actuando bien, y que estén en funciones, y cuáles están en defecto, en reparación o están dados de baja. Yo le preciso ahí, en funciones... Ya. ¿Usted confiamos en usted, secretario? Algunos, pero confiamos. Bueno. ¿O cómo usted dice? Ya. Ahí sí. Y entonces vamos a despachar ese oficio, y también la solicitud de la diputada Parra. Le vamos a pedir a la Secretaría de esta comisión que vea ahí y busque si tuvimos la respuesta respecto al oficio del BID, que me parece que era importante, y también vamos a fijar una fecha para invitar a la subsecretaria de Prevención del Delito para que trate estas materias. ¿Les parece? ¿Se acuerdan? Vamos a entrar, ¿no hay otro punto varios? Diputado Bau, diputado Moreira, ¿estamos todos ok? Presidente. Diputado Alessandro, disculpe. Muy cortito. Sobre el tema anterior del oficio, que estoy totalmente de acuerdo que se envíe, cada vez que ha venido un general o general director o general de zona, nos ha dicho el tremendo problema que tienen con los autos, con los vehículos de Carabineros, porque las compras son financiadas por los gobiernos regionales, por los municipios, pero después no hay dinero al interior para mantención. Cifras no oficiales, hablan de que el 40% de los vehículos policiales están en taller o están detenidos, no están cumpliendo funciones en la población. Por lo tanto, a propósito de la bicameral, a propósito de la modernización de Carabineros, deberíamos tender a un parque automotor quizás arrendado, donde la mantención sea de cargo de la empresa que arrienda o algún tipo, porque 40% de los vehículos fuera de servicio realmente es un número que asusta mucho. Gracias, diputado. Diputado Romero. Gracias, presidente. No quiero generar una polémica, pero algo sé. Yo fui alcalde de Coronel durante 8 años, fui concejal también un periodo, y los municipios no compran los vehículos municipales. O sea, perdón, los de Carabineros, no los compran. A lo mucho le compran un utilitario y lo entregan, pero el 99,9% de los vehículos de Carabineros los compra el Estado. Y que bueno, y quiero también solicitar, en la medida de lo posible, presidente, que se le pida a Carabineros que
qué taller o qué empresa está encargada de entregar los repuestos a Carabineros, porque la información que yo manejo, y le agradezco al diputado Alessandri que me recordó eso, es que hoy día los están entregando no los repuestos originales, están cobrando sumas siderales en la reparación, y por eso hay tantos, sobre todo los dos que están llegando hoy día, que son carísimos, viven en pana, porque no le instalan, no le ponen los repuestos originales, no son la empresa representante en el país de esta marca. Entonces también hoy día se están gastando una gran cantidad de recursos de todos los chilenos, y la respuesta y el resultado es negativo. Me gustaría también, si es posible, pedir esa información, presidente. De todas maneras, diputado, yo quisiera apreciar lo que señalaba el diputado Jorge Alessandri, es que efectivamente los vehículos muchas veces se compran a través del gobierno regional, no de los municipios. Los GORE entregan los vehículos, pero claramente hay que avanzar, y esta es una opinión personal, en un sistema distinto. Hoy día en las licitaciones no participan porque no hay una compra integral, no hay alguien que se haga cargo de la mantención, y ahí hay que las ideologías dejarlas un poquito de lado, en mi opinión personal, y yo creo que se tiene que avanzar en algún sistema de leasing operativo, un tema grande, para que Carabineros se preocupe de hacer su pega y no de andar limosneando para poder reparar vehículos con privados, con los municipios, porque es una problemática. Son multimarcas, en comunas alejadas no existen los talleres adecuados para mantener estos vehículos que son complejos, pero ahí también hay muchas variables. ¿Quién asegura vehículos policiales hoy en día? Es un tremendo problema. ¿Cuántos son los vehículos adecuados para realizar la función policial? Eso a nivel mundial está establecido. Hoy día, habilitar un vehículo normal de pasajeros, estos tipos de Hyundai, para poder equiparlos como función policial, hace que el valor sea casi igual a que comprar un Dodge que tanto se critica. Así que es un tema que hay que la institución tiene que hacerse cargo, pero nosotros, si podemos ayudar, avanzamos en ese tema. Oye, estimadas diputadas, disculpe, señor secretario. Dígame. Lo que pasa es que la información que hay que agregar también se pide a nivel nacional, los ¿Sí? talleres, porque ya. Sí, y confiamos en su buena redacción, señor secretario. Desglosado por región, Ya. por favor. O sea, Algunos perfecto. todavía confiamos en usted. Ya. Pocos dicen el diputado. Oiga, hay puntos varios yo quería plantear y tomar un acuerdo. Nosotros, por todo, hay muchas sesiones, estamos sesionando solo los días miércoles, se viene una carga importante. Obviamente eso es un año excepcional, que tenemos que avanzar, y los días lunes no estamos sesionando, salvo algún tipo de sesión específica o algo especial para tratar algunos temas. Y yo les quería proponer, como este bloque de los días miércoles va de las 5:30, de las 17:30 hasta las 19 horas, extenderlo hasta las 20 horas. Vamos a sesionar solo los días miércoles. Nosotros veníamos sesionando 2 veces, hasta las 20, ¿les parece bien? ¿Tomamos ese acuerdo? Por unanimidad, vemos la pantalla. Sí. A partir de la siguiente sesión, entonces, de 17:30 a 20 horas. ¿Les parece? Entonces vamos a entrar de lleno a la orden del día. Agradecemos la presencia de la Subsecretaría de Justicia. Nos acompaña hoy día, señor subsecretario, si usted pueda individualizar para el acta quienes lo acompañan. Muy buenas tardes, presidente. Saludos a todas y a todos los parlamentarios. Me acompaña Mónica Naranjo, jefa de la División Jurídica de la Subsecretaría de Justicia, Milton Espinosa e Ignacio Agaete, también asesores y abogados de la División Jurídica, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor subsecretario. Por la Defensoría Penal Pública, entiendo, nos acompaña don Nicolás Cisternas, que es abogado de la Unidad de Defensa Especializada, y el abogado del Departamento de Estudios, don Carlos Verdejo. Así es, efectivamente, señor presidente. Buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos, y también del Ministerio Público nos acompaña el director de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos, Medioambientales y Crimen Organizado, ULDECO, don Mauricio Fernández. Así es, señor presidente, muy buenas tardes. Bienvenido, Mauricio. Muchas gracias, y me acompaña también por la Fiscalía Tania Gajardo, abogada de la misma unidad. Muy bienvenida, Tania. Diputado Orsini,
tiene la palabra. Sí, presidente, yo sé que tomó el acuerdo recién, pero no se puede citar por más de 1 hora y media a las comisiones por el tema de los contactos estrechos, está dentro del reglamento de las medidas sanitarias. Lo sé porque me toca presidir otra comisión y siempre trato de pedir que sea un poco más extensa y me han dicho que no desde las medidas sanitarias, que lo tengan en consideración. De todas maneras, lo vamos a tener presente y eso le comentamos al señor secretario que pueda conciliar la necesidad imperiosa de tramitar debidamente los proyectos de ley en esta comisión y los protocolos sanitarios que tiene la propia Cámara. Así que, claro, podemos hacer un intervalo, media hora y después continuar. ¿Ok? Subsecretario, entonces, nos acompaña la Subsecretaría de Justicia, la Defensoría Penal Pública y la Fiscalía Nacional del Ministerio Público. Yo quiero reiterar que su presencia obedece al acuerdo tomado por esta comisión en orden a ilustrar el desarrollo de la tramitación de los proyectos de ley, así que agradecerles un montón que nos acompañen. Hacer presente que el comparado que cada uno de nosotros tenemos y que entiendo nuestro secretario va a compartir para que todos puedan verlo, se realizó, la fecha original era el 10 de marzo, hubo otras indicaciones y como todos sabemos, independiente de los acuerdos que adoptemos, los parlamentarios tienen el derecho de presentar indicaciones hasta la votación del mismo proyecto, así que vamos a tenerlo claro, ¿vale? Y vamos a comenzar entonces con la tramitación. Le doy la palabra a Dios Leonid, a usted, le doy la palabra al señor secretario. Gracias, presidente. Acá tenemos el comparado de 3 columnas que está a disposición de ustedes. Es un comparado que cuenta en la primera columna con el texto legal vigente, en la segunda columna está el texto del mensaje, y a continuación las indicaciones, a las cuales se agregan las indicaciones que se acompañan en papel, que fueron presentadas por la diputada May Torsini. Presidente, para efectos prácticos vamos a iniciar, obviamente, por el artículo primero, leyendo cada artículo y las indicaciones respectivas, de manera de poder ir avanzando coordinadamente. Okay. Presidente. ¿Se ve el comparado? Sí, se ve. Ahí está puesto en pantalla el comparado. Doy lectura, presidente, al proyecto de ley, artículo primero, modificase el Código Penal en el siguiente sentido. 1. Reemplázase el párrafo 10º del título 6º del libro 2º por el siguiente. 10º de las asociaciones delictivas y criminales. Artículo 292. El que tomare parte en una asociación delictiva será sancionado con presidio menor en su grado mínimo a medio. La pena será de presidio menor en su grado máximo si la participación consistiera en financiarla o en haberla fundado o contribuido a fundarla. Se entenderá por asociación delictiva toda organización que tuviere entre sus fines la perpetración de hechos constitutivos de simples delitos. Para los efectos de apreciar la existencia de una organización, se considerará la cantidad de sus miembros, su dotación de recursos y medios y su capacidad de planificación y acción sostenida en el tiempo. A continuación doy lectura a las indicaciones presentadas a este artículo. La primera, la indicación de la diputada Marisela Santibáñez para eliminar en el numeral 1 el artículo 292. A continuación, la indicación de los diputados Fuenzalida, Pardo y Torrealba para intercalar en el numeral 1, inciso primero del artículo 292, a continuación de participación, consistiere en la expresión liderarla. 3. Indicación del Ejecutivo para eliminar en el inciso segundo del artículo 292 contenido en el numeral 1 el vocablo simple. 4. Indicación del Ejecutivo para intercalar en el numeral 1 del artículo 292 el siguiente inciso tercero, pasando el actual tercero a ser cuarto. Lo previsto en este artículo no operará cuando se tratare de hechos constitutivos de delito. Indicación de los diputados constitutivos de falta. 5. Indicación de los diputados Fuenzalida, Pardo y Torrealba para suprimir en el inciso final del artículo 292 propuesto por el numeral 1 la expresión, comillas, coma, su dotación de recursos y medios. A esto, presidente, se agregan las indicaciones formuladas por la diputada Orsini. En el inciso primero del artículo 292 propone reemplazar la expresión tomare parte en por integre y agrega entre la palabra en y financiarla la expresión cumplir funciones de jefatura, ejercer mando en ella. Al inciso segundo del artículo 292 propone reemplazar la expresión toda organización por a un grupo estructurado por 3 o más personas, agregando entre la palabra que y tuviere la expresión actuando concertadamente y agregando intercalando
entre las palabras fines y la expresión la obtención de beneficios económicos o materiales mediante. Eso sería respecto al artículo 292, presidente. Ok, una vez leídas las indicaciones y el artículo propuesto en el mensaje, le vamos a dar la palabra con la primera indicación, que está formulada por la diputada Marisela Santibáñez en orden a eliminar en el numeral 1 el artículo 292. Diputada Santibáñez. Ya estoy. Presidente, uno de los principales motivos de mi voto en contra de la idea de legislar este proyecto es la desproporción existente entre delitos de bagatela o comunes de baja de penalidad y las inmensas atribuciones que se le asignan a las policías y al Ministerio Público. Recordando que así lo señalaron en esta comisión la Defensoría Penal Pública y también, si yo no estoy equivocada, el profesor Aldunate. Y es en especial este artículo el que define y establece la asociación delictiva, la que persigue la perpetración de simples delitos, la que genera esta gran desproporción. Pensemos, señor presidente, en un delito de hurto, y de mantenerse este artículo podría ser perseguido utilizándose desproporcionadamente los medios establecidos del presente proyecto de ley. Por eso, presidente, yo solicito se elimine completamente este artículo para así poder legislar a partir del artículo siguiente, que se preocupa de las asociaciones criminales, que es lo que desde un principio se señaló cuando se presentó el proyecto, que incluso por la prensa fue catalogado como el proyecto de ley de crimen organizado y no el proyecto de ley de simples delitos. Eso, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Santibáñez. Se ofrece la palabra. Se ofrece la palabra respecto a este punto. Hay una indicación. Doy la palabra, señor subsecretario, usted tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Bueno, la verdad es que, como ha dado cuenta la Secretaría, son variadas las indicaciones ya en este primer artículo referente al tipo penal de asociación ilícita. Y en primer lugar me gustaría, presidente, solamente para poder dar un mayor contexto en lo que consiste en parte de estas indicaciones, hemos estudiado precisamente cuáles han sido los comentarios que han enriquecido este debate, tanto de la participación del propio Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública y por cierto profesores Antonio Bascuñán y Raúl Núñez en sus sesiones anteriores. La verdad es que aquí, por un lado, una de las cuestiones que habían surgido como observación era la propuesta inicial que tenía el proyecto de ley de establecer dos tipos penales excluyentes uno de otro, que tenía que ver por un lado la asociación delictiva y por otro lado la asociación criminal. Y esto hacía que surgieran distintas dudas referente a el ámbito de aplicación. Lo voy a explicar más en detalle cuando veamos en particular esas indicaciones, pero desde ya quiero anticipar para que se pueda entender parte de lo que voy a comentar sobre este tipo penal, es que acogiendo estas observaciones, lo que hacemos es estructurar más que una relación excluyente, una relación de género-especie. El género constituye una asociación delictiva, pero se establece como una especie particular de asociación delictiva la asociación criminal. Y eso es lo que va a fundamentar después las indicaciones que hemos presentado como Ejecutivo. Ahora, en particular respecto a este punto, la indicación de la diputada Marisela Santibáñez, yo quisiese hacer una precisión en parte de las observaciones que se han hecho anteriormente y en segundo lugar las consecuencias que tendría esto. En primer lugar, respecto de los comentarios anteriores que pudimos escuchar en la sesión, cuando efectivamente se observaba que el proyecto podía persistir en aplicar parte de sus normas a los llamados delitos de bagatela, tenía que ver más bien con las técnicas especiales de investigación y no con el tipo penal propiamente tal de asociación delictiva. ¿Por qué menciono esto? Porque hay que recordar, y esto es muy importante para efectos de ver las consecuencias que tendría una indicación como esta, que hoy en el Código Penal la asociación delictiva precisamente se distingue, la asociación ilícita, perdón, en los términos hoy día, si se trata para la perpetración de crímenes o si se trata para la perpetración de simples delitos. Hoy, particularmente el artículo 293 del Código Penal, en su inciso segundo, establece la asociación ilícita cuando tiene por objeto la perpetración de simples delitos y naturalmente establece una pena menor.
¿Cuál sería el problema de la consecuencia de una indicación de este tipo? Que, en primer lugar, todas las personas que actualmente están condenadas por alguna asociación ilícita que ha tenido por finalidad la perpetración de simples delitos, se verían favorecidos con esta norma inmediatamente. Una vez esto convertido en ley, podrían solicitar, obviamente, la adecuación de sus sentencias conforme a esta modificación penal. Y esto, vale la pena recordar, hay casos incluso que han sido conocidos por la opinión pública, donde han habido asociaciones ilícitas que han estado destinadas a la perpetración de simples delitos y no necesariamente de crímenes. Y con esto podemos recordar casos, por ejemplo, de asociaciones ilícitas vinculadas a abusos sexuales, por ejemplo, donde no mediando un pago de por medio estamos hablando de simples delitos. Si hay constituido un grupo organizado para cometer delitos vinculados de abuso sexual, estamos hablando precisamente de una asociación ilícita que cae en esta figura, y de acogerse a esta indicación, quienes actualmente cumplen condena por estos delitos tendrían todo el derecho, obviamente, a solicitar la modificación de su sentencia. Y si uno hace un análisis respecto a los casos que generalmente pueden estar detrás de una organización destinada a cometer simples delitos, uno puede observar que precisamente está el ejemplo que yo mencionaba de abusos sexuales, o pueden haber organizaciones que, por ejemplo, estén mencionadas para cometer simples delitos vinculados a la producción de pornografía infantil o a la comercialización de pornografía infantil. Y casos como estos existen, han existido y hay condena sobre este punto. Tanto la producción de pornografía infantil como la comercialización de los mismos son simples delitos en el Código Penal, y por lo tanto todas las organizaciones agrupadas para perpetración de estos simples delitos constituyen hoy en día asociaciones ilícitas, y de acogerse a esta indicación quedarían impunes por el solo hecho de organizarse. Y esto es más complejo precisamente también teniendo a la vista lo mandatado por la Convención de Palermo en orden a poder legislar en esta materia. Otro ejemplo que uno podría buscar es referente a la trata de personas, que está establecida en el Código Penal, donde precisamente, si uno ve el artículo 411 quinquies, que regula la trata de personas, establece que de organizarse van a recibir precisamente las penas que están establecidas hoy día en el actual artículo 293, tratándose de simples delitos. Por lo tanto, acá el efecto que se genera es de consecuencias enormes respecto a de dejar impunes grupos delictivos que pueden estar destinados a la trata de personas, el abuso sexual o la producción y comercialización de material pornográfico infantil. Por lo tanto, creemos obviamente que debiese mantenerse lo que actualmente está, que es sancionar asociaciones delictivas, pero distinguiendo precisamente si se trata justamente por el principio de proporcionalidad, la perpetración de simples delitos o de crímenes, y eso creemos que efectivamente es lo que debiese mantener la estructura de un proyecto que aborda este tema, y sin perjuicio de las técnicas especiales de investigación que se verán a continuación, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor subsecretario. Se ofrece la palabra el diputado Pepe Out. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Las observaciones que se hicieron respecto de la discusión de la definición de asociaciones ilícitas, que ahora, por lo demás, son reemplazadas en su nominación por delictivas y criminales, lo que a mi juicio constituye un avance, se referían a la utilización de las técnicas especiales de investigación. Y eso lo vamos a discutir, me imagino, cuando corresponda. Yo no soy partidario de eliminar el artículo 292, que viene perfeccionado en este proyecto, que por lo demás tiene indicaciones, a mi juicio, adecuadas, que agrega liderar o dirigir. Hay dos indicaciones que son similares, y luego elimina la palabra, otra indicación del Ejecutivo que elimina la palabra simples, para decir constitutivos de delitos. Pero lo importante es que de asociaciones ilícitas pasamos a una definición más precisa, delictivas y criminales. Por lo tanto, pienso que la duda que funda la voluntad de eliminar el numeral se resuelve
cuando pasamos de la definición de asociaciones ilícitas a la definición de asociaciones delictivas y criminales. Es decir, estamos refiriendo específicamente a delitos y no a faltas. De hecho, hay una indicación del Ejecutivo que señala expresamente que no operará cuando se tratare de hechos constitutivos de falta, lo que en el artículo vigente podría estar incluido. Muchas gracias, diputado Baut. Yo soy de la misma idea. Yo creo que la distinción es un avance entre la acción delictiva y la acción criminal, es la base. Huelga a señalar lo que planteó el Ministerio de Justicia a través de su subsecretario en orden a una eventual aplicación de un principio por reo de condenas que hoy día están actualmente vigentes. Yo creo que es la base del proyecto de ley este perfeccionamiento. Yo también me inclino. Diputada Orsini. Haga la pregunta. Sí, pero termino. Diputada Orsini. Muchas gracias. No, yo quería preguntarle a la diputada Santibáñez, a ver si estoy entendiendo bien, porque lo que yo entiendo es que la indicación de la diputada elimina el primer artículo de la propuesta, pero no elimina el artículo 292 existente, que señala, perdón, voy a leer, pero dice: toda asociación formada con el objeto de atentar contra el orden social, contra las buenas costumbres, contra las personas o las propiedades, importa un delito que existe por el solo hecho de organizarse. Por tanto, las conductas que señala el asesor de gobierno no quedarían impunes, porque seguiría vigente el artículo 292. Entonces, eso quería preguntarle a la diputada Santibáñez, si su indicación es para eliminar solamente el artículo, el inciso de la propuesta del Ejecutivo, manteniendo el artículo del Código Penal, o si es sustitutiva y elimina el 292. Yo entiendo que es lo segundo. Yo lo que creo, le doy la palabra a la diputada Santibáñez, pero claramente lo que claramente hace en la indicación planteada por la diputada Santibáñez, como dice el texto, es eliminar del mensaje del Ejecutivo el 292, no modifica el Código Penal, obvio. Estamos en eso. Queda vigente el 292 actual, digamos, no el mensaje del Ejecutivo. Presidente, exactamente. No, usted lo Muchas. Yo creo que sí se produciría el efecto correo al distinguir, fíjate, porque las conductas que sanciona después están especificadas en el 293. Es mi opinión. Pero lo vamos a someter a votación. Yo creo que el debate se dio, es un buen debate, y sí, es una posibilidad. Y vamos a someter a votación, señor secretario, la indicación número 1. Diputado Díaz. Yo quisiera hacerle una pregunta al Ejecutivo a propósito de esto, pero le pediría más brevedad, porque si no vamos a terminar nunca a todos, porque esta interpretación que hace la diputada Orsini me parece razonable. Entonces quisiera preguntarle al Ejecutivo si puede de manera precisa y concisa decirnos si efectivamente esa hipótesis es así. O sea, lo que está claro, y lo planteó la diputada Santibáñez, es que efectivamente ella se refiere a la indicación a la propuesta del Ejecutivo, dejando subsistente el actual 292 del Código Penal. Por eso, pero aquí, perdón, ha quedado la duda entonces de si el efecto del principio de se produciría toda vez que no se modifica el Código Penal en sus términos actuales. Súper. Le formulamos la pregunta a la subsecretaría y luego o complementando, diputado, primero. Tiene razón la diputada Orsini. O sea, el efecto de eliminar el 292 del mensaje es que queda vigente el 292 del Código Penal. Y el 292 del Código Penal, en lugar de decir en el título, de decir asociaciones delictivas y criminales, habla genéricamente de asociaciones ilícitas. Y luego, en lugar de decir el que tomare parte en una asociación delictiva será sancionado, aquí dice toda asociación formada con el objeto de atentar contra el orden social, las buenas costumbres. Es decir, el efecto que busca eliminando el del mensaje contradice, a mi juicio, el sentido de la eliminación, porque es mucho más amplio el vigente condenatorio de toda asociación formada con el objeto de atentar contra el orden social, las buenas costumbres. Es decir, no está limitado a la comisión de delitos, que es lo que hace el mensaje. Gracias, diputado. Aquí nos hace una presión muy importante, porque antes de dar la palabra a la subsecretaría, independiente del tema de fondo, claramente el mensaje propuesto establece en su número 1 es: reemplázase el párrafo 10º del título 6º del libro 2 por el siguiente. Por consiguiente, el mensaje, al establecer
o proponer reemplazar el texto legal vigente del Código Penal al eliminar el artículo, al acceder o acoger la indicación de la diputada Santibáñez, eliminamos el 292 de la faz de la tierra y también del Código Penal. La interpretación que hago yo, en función de que el mensaje del Ejecutivo lo que plantea es reemplazar todo el párrafo 10º del título 6. Y por consiguiente, si nosotros eliminamos el artículo 292, que es la propuesta de la diputada Santibáñez, claramente lo que hacemos es dejar un vacío en la propuesta. Le doy la palabra al señor subsecretario. Gracias, presidente. Creo que efectivamente, si, tal como se ha señalado, la propuesta de la indicación es eliminar el artículo 292 del proyecto, tenemos dos problemas. Por un lado queda subsistente el artículo 292 actual, que ha sido objeto de fuertes críticas precisamente por señalar que la asociación tiene por objeto atentar contra el orden social, las buenas costumbres, cuando en verdad el problema es que una asociación tiene por objeto perpetrar delitos, independientemente del tipo de delito, etcétera. Pero ese es el sentido del proyecto de corregir esto, y en eso hay bastante acuerdo de perfeccionarlo. Pero el efecto sería exactamente el mismo que he señalado anteriormente. Quedarían impunes toda asociación ilícita que estuviera destinada a la perpetración de simples delitos, tales como los abusos sexuales, la trata de personas y la producción y comercialización de pornografía infantil. ¿Y esto por qué lo señalo? Porque si se elimina el artículo 292 del proyecto, queda subsistente el artículo 292 actual del Código Penal, y queda subsistente el artículo 293 del proyecto, que entiendo no hay una modificación de fondo, y ese artículo establece la asociación criminal, es decir, solo para crímenes. Por lo tanto, aún bajo esa interpretación, que al parecer parece ser la correcta, el efecto sigue siendo el mismo. No se está sancionando, como sí hoy se sanciona en el artículo 293, inciso segundo, la asociación ilícita que está destinada a perpetrar simples delitos. Y el efecto sigue siendo exactamente el mismo. Por eso replico ahí los comentarios, presidente, pero insisto, el efecto, sigue siendo el mismo. Deja sin sanción la asociación ilícita o delictiva respecto de delitos como los que había señalado anteriormente. Muchas gracias, subsecretario. Yo lo que pediría es un esfuerzo a todos por resumir nuestras posiciones, porque este es un proyecto complejo, un proyecto largo, y nos parece que si fueran acotadas las intervenciones de todos y cada uno de nosotros avanzaríamos mucho más. Le voy a ofrecer la palabra al diputado Díaz, al diputado Fuenzalía. Diputado Díaz. Dos precisiones. Yo en general me inclino por mantener el 292, pero lo que no quiero es que quede un argumento en la mesa que no es correcto. No había un efecto de dejar sin sanción o generar por vía el principio de prorrego impunidad a quienes tenían hoy día condenas porque habría subsistido el texto original, que fue en base al que se dictaron la sentencia. Y lo segundo, vale, una falacia. Yo respeto mucho al subsecretario, pero tratemos de tener una conversación en serio, porque él dice que harían sin delito. Perfectamente lo podíamos hablar en los artículos posteriores. Yo voy a estar en contra de la indicación, pero creo que es muy importante que la conversación sea de manera muy objetiva y transparente en esta comisión. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Díaz. Diputado Fuenzalía. Yo lo que observo es que, claro, al eliminar el 292 queda la definición de asociación y quedaría el 293 como asociación criminal, o sea, estamos haciendo dos distinciones. Y aparte, respecto a las técnicas investigativas de los simples delitos, eso ya está en el código, o sea, el 226 bis, que incluso lo aprobamos en el año 2017, fue parte de la agenda corta de la presidenta Bachelet. Le dio facultades a la Fiscalía para tener técnicas especiales de investigación para simples delitos. Por lo cual, obviamente, ya el código ya establece esas técnicas, porque no dice ser un problema. Pero aquí claramente o queremos tener esas dos definiciones de tener la diferencia entre asociación delictiva y asociación criminal o no. Eso es un poco la invitación a esta votación. Pero hago hincapié que si se elimina el 292, igual que haría una distinción media extraña, porque quedaría el 292 como está, que habla de asociación, y después quedaría en el 293 asociación criminal. Muchas gracias, diputado Fuenzalía. Le quiero ofrecer la palabra a la Defensoría Penal Pública, si tiene alguna observación respecto a este punto. Muchas gracias, señor presidente. En concreto,
creemos que pueden haber efectos, básicamente los que ya se han señalado dentro de esta comisión. Por ejemplo, también celebramos que dentro del artículo 992 se rebaje la pena del artículo 293 actualmente vigente. Sin embargo, creo que nuestras observaciones son más similares a las de la diputada Orsini, de modo que nos reservaremos la opinión para cuando esté en discusión dicha indicación. Sobre todo el tema Muchas gracias. Oye, yo quiero insistir en el tema del reemplazo, lo veíamos recién con el secretario. El proyecto de ley que se presenta dice, reemplazas el párrafo B. Y por consiguiente, sin perjuicio de que después uno pudiera modificarlo de nuevo. Pero al reemplazar este proyecto de ley, el párrafo 10, y eliminamos el artículo 192, nos quedamos sin dos nuevos. ¿Por qué no lo reemplazo? Porque el proyecto de ley reemplaza el párrafo 10. ¿Qué podría ser un problema? Pero yo creo que los puntos... Por eso, pero ese es el tema. Pero de todas maneras nosotros debemos acotarnos y adecuarlo a lo que está escrito. Entonces tenemos que ser rigurosos en eso. Vamos a someter a votación entonces. Yo creo que todas las opiniones están vertidas respecto a este tema. Ya. En votación, señor secretario. Víctor, yo tomo la votación. Entonces es en votación la indicación de la diputada Santibáñez para eliminar del número 1 el artículo 292. Diputado out. Diputado out. En contra. En contra. Ya. Diputado Alessandri. En contra. Diputado Calisto. Diputado Calisto. Diputado Díaz. En contra. Diputado Fuenzalida. Contra. En contra, en contra. Diputado Calisto. Diputado Calisto en contra. Diputado Moreira. En contra. Diputada Orsini. Voy a justificar mi voto. La Convención de Palermo a la que hace referencia el subsecretario en su intervención indica que para que hablemos de organizaciones delictivas tenemos que estar frente a delitos graves. De hecho, la misma convención sugiere y pone un plazo ahí, dice que ojalá sean penas de más de 4 años. Lamentablemente creo que no estamos haciendo una diferencia que sí a mí me parece relevante. No creo que pueda ser cualquier tipo de delito y no creo que tenga sentido, por ejemplo, que hablemos de una organización delictiva o criminal para hablar de una banda de personas que se dedica a hacer robo hormiga, por ejemplo. Entonces, en esta ocasión y en función de la Convención de Palermo, voy a votar a favor de la indicación de la diputada Santos. Diputado Pardo. En contra. Diputada Parra. Me voy a abstener. Tengo muchas dudas respecto, digamos, de la reacción del Ejecutivo. Diputado Urrutia. Diputado Urrutia. En contra, secretario. Diputado Urrutia en contra. Sí. Diputada Santibáñez. A favor. Diputado Torrealba. En contra, secretario. Secretario. Diputado Leiva. Señor presidente. En contra. Dos a favor. 10 en contra y una abstención. Rechazar la indicación de la diputada Santibáñez. Se rechaza. Pasamos a la indicación número 2, presentada por los diputados Fuenzalida, Pardo y Sebastián Torrealba. Presidente, la indicación número 2 es del siguiente tenor, es de los diputados que usted ha mencionado, y es intercalar en el numeral 1, inciso primero del artículo 192, a continuación de participación consistiere en la expresión liderarla. Es decir, queda en su grado menor a máximo si la participación consistiere en liderarla, financiarla o en haberla fundado o contribuido a fundarla. Muchas gracias, señor secretario. Doy la palabra al diputado Fuenzalida. Sí, presidente. La verdad es que yo creo que el Ministerio Público ha logrado
técnicas especiales para determinar el liderazgo de las organizaciones, y creo que es bastante más fácil determinar ese liderazgo que solamente suscribirlo a los fundadores. No necesariamente los fundadores son los que lideran las organizaciones. Entonces, circunscribirlo solo a financiamiento o fundadores, creo que hay que agregarle el liderazgo como otro elemento para definir la asociación delictiva. Entonces, que quede como quien la lidera, quien la financia y quien la haya fundado, para darle alternativa al Ministerio Público de lograr alguna de esos elementos y no suscribirlo solamente a quien la fundó. Gracias, diputado. Yo particularmente creo que es un aporte porque la dinámica misma del fenómeno delictual y de las organizaciones implica que no necesariamente quien la haya fundado o financiado sea quien la lidere. Así que yo estoy de acuerdo con la propuesta. Ofrezco la palabra, diputado Urrutia. Estaba conversando aquí recién con el diputado Fuenzalía, autor de esta indicación, que estoy totalmente de acuerdo, pero yo creo que por favor me expliquen por qué no lo han colocado aquellos que la integran, simplemente la integran. Porque además de liderarla, financiarla, fundado, contribuyó a fundar, bueno, el que la integra. Sí, para evitar el diálogo, lo que hace diputado Urrutia es distinguir entre la penalidad. Al principio tiene una penalidad el que tome parte o lo integre, y después esa pena se agrava cuando la haya financiado, fundado, contribuido y ahora liderado. ¿Se fija? Perdón. Ya, entendí. Súper. Clarísimo. Se ofrece la palabra, diputado Orsini. Tiene la palabra diputado Orsini, después la diputada Parra. Gracias, presidente. Yo comparto el fondo de esa invitación. De hecho, yo presenté una en términos similares, pero creo que está mejor redactada la mía. Entonces, si la pudiéramos ver las dos en conjunto, sí, porque me parece que la palabra liderazgo tiene una carga moral que no me acomoda, y yo en vez de esa palabra había ocupado la palabra cumplir funciones de jefatura o ejercer mando en ella, que es más neutra, en términos morales. Vamos a dar lectura a la indicación de la diputada Orsini. No está en el comparado. Pero está aparte. Acá hay una copia. Presidente, ¿Tiene la palabra secretario y luego la diputada? La indicación que ha presentado la diputada Maite Orsini también es hasta inciso primero del artículo 292, y es para reemplazar la expresión tomare parte en por integre, y agrega o intercala entre la palabra en y financiar las expresiones cumplir funciones de jefatura, ejercer mando en ella. La primera tiene que ver con el corrector, que es otra discusión. Pero sí, pero lo que pasa es que está hecho también en el mismo texto que estamos discutiendo, que es el inciso primero, el 292. Oye, tiene la palabra la diputada Parra. No, presidente, que yo respecto de eso mismo quería señalar, porque es parte de el principio, ¿no es cierto?, del artículo 292 que recién aprobamos, y en realidad hay discusión respecto del verbo rector. ¿Qué es exactamente el que tomare parte? Es tomar parte se refiere a apoyar, puede ser confuso, hacerse de algunos bienes. Entonces, cuando hacemos, yo creo que hay que mejorar un poco la definición. A mí me parece que es bueno acoger, no solo aquí más adelante, sino que en el 292, esto de el que formare parte, que queda mucho más claro que ser miembro de. Oye, aquí hay un tema, yo creo que es un buen debate el que se da en la distinción que también es doctrinaria entre el pertenecer o formar parte, delimitar la participación con la mera integración de una organización. Diputado Díaz. Gracias, presidente. Sí, yo quisiera, creo que hemos tratado primero la indicación de la diputada Orsini, y quisiera una explicación más fundada sobre eso, porque la verdad es que yo no veo una distinción ni semántica ni doctrinaria entre el tomar parte, que es una expresión que se usa en nuestro ordenamiento jurídico con bastante regularidad, y el integre también. Entonces, yo no entiendo cuál es la distinción y el efecto concreto que la diputada Orsini ve en el tomar parte por el que propone reemplazar el integre. Y si estoy de acuerdo, ahí pronunciándose desde ya,
con la propuesta que recoge lo que planteó el diputado Fuenzalía, de cumplir funciones de jefatura y que hacer mando en ella, porque además nos permite, creo yo, atacar a los distintos niveles de la organización criminal. No solamente al cabecilla, sino que a los subjefes, todos los que forman parte de la organización criminal. Gracias, presidente. Sí, tiene la palabra. ¿Quién solicita la palabra? Diputado Pardo. Diputado Pardo. No. Muy breve, yo creo que podemos redondear la reacción, pero a mí lo que me pasa con la reacción de la diputada Orsini es que mando es en ese sentido que el liderazgo es más amplio y puede generar menos dudas al momento de tipificar lo que estamos buscando. Oye, yo lo que le quiero proponer metodológicamente es lo siguiente. Esta problemática se da, y hay que hacerlo presente, porque las indicaciones de la diputada Orsini no llegaron en la fecha, lo conversamos con la diputada, sino que después, y no pueden ser integradas al comparado. Reglamentariamente nosotros podemos aceptar indicaciones hasta la tramitación. Nosotros nos habíamos dado un orden para justamente sistematizar las indicaciones. Entonces lo que le quiero proponer al diputado Fuenzalía y a la diputada Orsini es que nos concentremos en esta función de liderazgo. Definamos si es mando, jefatura, lo conversemos, si es más amplio, como plantea el diputado Pardo, y después vemos el texto del verbo rector, que puede ser más complejo. ¿Les parece? No, vamos a partir por el liderazgo. Diputado Orsini, respecto a ese punto específico. ¿Sí? La indicación que presentamos tiene por objeto distinguir entre quienes lideran de quienes no para objetos de determinar la pena. Y ahí lo que me problema de la indicación del diputado Fuenzalía es que el liderar, simplemente liderar, es medio ambiguo porque alguien puede ser líder y no ser jefe, pero tener una actitud de liderazgo, alguien puede ser jefe y no ser líder. Entonces tiene como una carga valórica que me incomoda y por eso me parece un poco más preciso el ocupar la palabra cumplir funciones de jefatura o ejercer mando en ella. Me parece más neutra. Solo. Diputado Fuenzalía. Ofrezco la palabra respecto a este punto. Diputado Aut. En realidad, pero yo entiendo liderar. No se escucha, presidente. Literalmente significa encabezar y dirigir un grupo o movimiento social, político, religioso, etc. Que uno dice cumplir roles de jefatura, hablando de una organización formal. La verdad es que estas son organizaciones más bien informales, no es que tengan un presidente, un secretario y un tesorero, que uno podría decir son roles de jefatura en una organización formal. Por eso a mí me parece más inclusiva el concepto de liderazgo. Muy bien. Diputado Fuenzalía, gracias, diputado. Diputado Fuenzalía. Sí, yo creo que la indicación de jefatura o mando tiene, de cierta manera, puede ser más precisa que liderar, estoy de acuerdo, pero recojo lo que dice el diputado Aut, que estas organizaciones no son formales, son informales. Entonces la jefatura o mando es algo que se entiende más una formalidad que informalidad. Yo por eso que liderar para una asociación que no tiene estatuto, ni personalidad jurídica, ni cargos precisos, es como más va a la par de una asociación que funciona en la ilegalidad y en la informalidad. Por eso creo que liderar se adapta más a lo que nosotros buscamos. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Díaz. Presidente, yo quiero insistir en mi interpretación, porque primero, es cierto, no hay jefaturas formales, pero tampoco es una asociación formal, por eso es una asociación ilícita. Y lo que está claro es que cuando hay investigaciones policiales y el Ministerio Público formaliza o imputa cargo, lo hace a partir de los roles que cumplen determinados individuos al interior de esa asociación ilícita, que no tiene personalidad jurídica, que no está constituida, pero que tiene líderes, tiene jefes, jefe operativo, el que maneja los recursos. Entonces, el problema de la expresión liderar
si uno se atiene a la definición que dio el diputado Pepe Out, es que solo podría perseguirse al que está en la cúpula de la organización, o sea, al líder. En cambio, la redacción que propone la diputada Orsini permite atacar al conjunto de la estructura, mandos medios, mandos inferiores, a todo aquel que ejerce mando. Por ejemplo, si estamos hablando de una banda de narcotráfico, al que comercializa en los barrios, al que está en cargo de la internación de las drogas, al que está a cargo de la logística, que no tienen cargos formales, no se llama jefe de logística, pero cumple una función de mando al interior de esta asociación ilícita. Y la indicación de la diputada Orsini permite esa amplitud de criterios y de persecución penal. Esa es mi convicción. Gracias, presidente. El Ministerio Público, le ofrezco la palabra. Don Mauricio. Gracias, señor presidente. El concepto de ejercer mando, efectivamente, es un concepto ya conocido en la legislación penal. Si ustedes ven el 293, ya existe el ejercicio de mando como una causal o un elemento que significa una penalidad diferenciada, y por lo tanto nos parece que la propuesta de la diputada Orsini es más amplia que el simple liderazgo, que es un concepto además que es ajeno a la normativa y a la jurisprudencia ya existente en materia de asociación ilícita del Código Penal, que es bastante abundante en el último tiempo. Eso, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias al Ministerio Público. Es más amplio el que se usa. Yo lo que le quiero proponer al diputado Fuenzalía, ¿se puede retirar la indicación? Y lo vamos a ver a continuación. La retira el diputado Fuenzalía y vamos a analizar entonces ya de lleno la indicación de la diputada Orsini, que quiero explicar que tiene dos temas. Uno dice relación con el verbo rector y otro con el concepto de liderazgo, que está un poquito más claro. Sí. No, porque la retiró. ¿Qué? No, pues ahora viene la diputada Orsini. ¿Perdón? Por eso, ahora vamos a votar la diputada Orsini. Obvio. El diputado Fuenzalía retiró su indicación. Fuenzalía, Pardo y Torrealba, los tres la retiraron, están todos de acuerdo. Y lo que vamos a someter a votación es justamente esta función de liderazgo que estaba propuesta de manera mejorada, como la propone la diputada Orsini, que es en agregar las expresiones cumplir funciones de jefatura, ejercer mando en ella. Yo creo que el debate ha sido bastante exitoso. Yo propongo aprobarla por unanimidad. ¿Si están de acuerdo? ¿Tomamos la votación? Siempre toman la votación. Ya, en votación ya. Entonces. En votación. En votación la indicación de la diputada Orsini, que completa que recién leyó el diputado, el presidente. La indicación de la diputada Orsini está dividida. Se va a votar solamente la parte expresión cumplir funciones de jefatura, ejercer mando en ella. Solo esa parte se va a votar. Cumplir funciones de jefatura. ¿Eso quedó claro a todos los diputados? Sí. Ya. Diputado Out. Vote. ¿Qué dice? Que prenda el micrófono. No se escucha Out, el diputado. No, le digo razones de forma al final de la frase, cumplir funciones de jefatura, coma, ejercer mando en ella, coma, porque después viene otro verbo, financiar. Ya. Sí, estamos de acuerdo. Pero voto a favor. Su voto es a favor, ya, perfecto. Diputado Alessandri. A favor. Diputado Calisto. Diputado Díaz. A favor. Díaz. Calisto a favor. Diputado Díaz. A favor. Diputado Díaz a favor. Diputado Fuenzalía. A favor. Diputado Moreira. A favor. Diputado Moreira a favor. Diputado Orsini. A favor. Diputado Pardo. A favor.
Diputada Parra. A favor. Diputado Urrutia. A favor. Diputada Santibáñez. A favor. Diputado Torrealba. Favor, secretario. Señor presidente, su voto, por favor. Presidente. Sí, a favor. Resultado de la votación por unanimidad, 13 votos a favor. Se aprueba por unanimidad. A continuación, vamos a discutir. Claro, vamos a discutir el resto de la indicación de la diputada Orsini. Señor secretario, usted lo tiene clarito ahí. Presidente, corresponde la parte correspondiente al inciso primero, donde reemplaza tomar parte en por integre. Diputado Orsini, si nos puede explicar su moción. Su indicación, perdón. Correcto, ¿cierto? ¿La del verbo rector? Sí, perfecto. Es parecida a una indicación que también podríamos tratar en conjunto que presentó la diputada Santibáñez, la número 6. Es casi igual. En el fondo lo que trata de hacer es precisar un poco el verbo rector, porque el tomar parte podría ser, por ejemplo, dar soporte ideológico, como decía la diputada Parra, hacerse de los bienes que es producto de la... Entonces, el integrar o el formar parte, como dice la diputada Santibáñez, precisa un poco más el verbo rector para que los tribunales puedan hacer. Tomar parte es muy amplio. Tomar parte, yo podría ideológicamente prestar soporte a una organización, pero no tengo nada que ver, pero yo digo, yo me bajo a esta organización. Uno podría decir, oye, no está tomando parte. Ok. ¿Está? Ok. Evitemos los diálogos. Tiene la palabra el diputado Fuenzalía. No legislemos a mata caballo, hablemos cada uno. Presidente, yo creo que tomar parte, o sea, a mí lo que me, y por eso la opinión del Ministerio Público es importante, pero tomar parte establece los distintos grados de responsabilidad, porque claramente quien es o quien está encubriendo, es decir, está facilitando los medios, pero no está participando activamente, está tomando parte, pero no es parte integral, integrante de esta asociación, por lo cual tomar Jorge, bueno, entonces tomar parte, yo creo que es justamente la amplitud es poder llegar a distintos grados de participación criminal y que tenga esa pena, por lo cual integrar creo que lo hacen bastante más restrictivo. Y yo me inclino más por lo menos, salvo, quiero escuchar, eso sí, el Ministerio Público, y a otros, obviamente, el Ministerio de Justicia también, la Defensoría, pero en principio me gusta más cómo está el proyecto con tomar parte que integrar. Gracias, diputado. En mi opinión, antes de dar la palabra al Ministerio Público y también a la subsecretaría, yo creo que hay que distinguir la calidad de miembro, soporte ideológico, como plantea la diputada Orsini, a una participación activa, independiente del tipo de participación, como cómplice, como cubrir, como lo que sea. Entonces, yo creo que podría contribuir el hecho de que nosotros planteáramos de que este verbo rector afectase o suponga que hay una contribución significativa a la comisión del delito. Entonces yo diría tomar parte activa en la asociación. ¿No? Tiene la palabra diputado Díaz. Yo sigo sin entenderlo, porque voy a quedarme con la expresión soporte ideológico, dijo la diputada Orsini. ¿Alguien puede sostener ideológicamente que el robo hormiga es una recuperación de aquello que... ¿Cómo no lo escuché bien? El robo hormiga es una recuperación de aquello que los explotadores han quitado a los explotados, y eso uno puede sostenerlo incluso como discurso político, y en ningún caso se encuadra dentro del tomar parte y el integre, no veo por dónde. Pero voy a poner un ejemplo en el que el integre podría excluir. Por ejemplo, una asociación ilícita que sea asesorada por un abogado de manera indirecta, no forma parte de la organización, no la integra, pero entrega consejos respecto de su defensa, favorecer cómo burlar la ley, no sé, me estoy tratando de imaginar, un conciliere, pero que no es parte de la organización, pero sí forma parte o toma parte
en la actividad ilícita de esa asociación. Pero con todo esto es una duda que tengo, no lo tengo resuelto y quizás sería bueno conocer la opinión del Ministerio Público y la Defensoría. Gracias, presidente. La palabra tiene el diputado Urrutia, luego la diputada Parra, luego el diputado Bau. Yo comparto con la diputada Orsini que el término tomar de parte es muy general. Totalmente de acuerdo. Pero también el término integrar o integrar es muy restrictivo. Se acota a probar que la persona integra la institución. Y por la preocupación que plantea el diputado Díaz, me parece que la palabra más adecuada o el verbo rector más adecuado sería un término intermedio que es que quien participare o participare. Que no es ni integrar, sino participa. Por ejemplo, el ejemplo del consigliere del padrino participa, no integra, y tampoco forma parte. Es un término medio, un poco más ecléctico, pero que no deja fuera a personas que a lo mejor son solo consejeros, no participan activamente, pero sí participan aconsejando o defendiéndole. Eso, presidente. Muchas gracias, diputada Parra, luego el diputado Bau. No, yo solo quiero decir que me inclino por tomar la indicación de la diputada Marisela Santibáñez, que cambia la expresión, el verbo rector, el tomar parte, por el que formare parte. Creo que es mucho más claro. Definitivamente el otro verbo rector confunde, puede entenderse como otra cosa y me parece que hay que clarificar. Muchas gracias. Lo que pasa que, claro, la indicación a la que alude la diputada Parra es respecto de una indicación que viene más adelante de la diputada Santibáñez respecto al 293, porque ella proponía eliminar el 292. Diputado Out. Yo más bien tiendo a estar de acuerdo con el diputado Díaz, porque tomar parte significa literalmente participar. Participar en el juego, intervenir, participar, concurrir, incorporarse. Y de lo que estamos hablando primero es del primer nivel de sanción, porque ya el segundo nivel de sanción es para quien ejerza roles directivos, fundadores o financistas. Y obviamente alguien puede tomar parte, incluso activa, sin integrar una organización. Y es obvio que la primera sanción es para quien participe en esa asociación criminal. Y por lo tanto, yo por lo menos tomar parte me parece preciso para lo que se quiere sancionar. Muchas gracias, diputado Out. Le voy a dar la palabra al Ministerio Público. Gracias, señor presidente. Le voy a dar la palabra a la abogada Tania Gajardo, pero antes de eso, muy brevemente, hay que tener harto cuidado con el rol de los abogados como asesores de asociaciones ilícitas, que tienen un rol relevante, no en cuanto a abogados propiamente tal, sino que como grandes asesores en la actividad delictual. Entonces, esa parte por lo menos hay que tener bastante cuidado en los términos, pero con su permiso, señor presidente, le voy a dar la palabra a la abogada Gajardo. Abogada Gajardo, usted tiene la palabra, Tania. Gracias, señor presidente. Nosotros en la persecución penal de la asociación ilícita hasta la fecha, lo que debemos probar en cuanto al verbo rector es que las personas se organizan para crear una asociación ilícita, de acuerdo al 292. De acuerdo a la propuesta, cuando se señala el que tomare parte en una asociación delictiva, creemos que puede traernos la complejidad de que nos pidan probar que existe una asociación delictiva previamente en la que alguien toma parte cuando ya esta asociación existe. Porque la forma en que está redactado da cuenta de sumarse a una asociación delictiva, no así el 292 actual, en el que se señala que importa un delito que existe por el solo hecho de organizarse. Entonces, esta diferencia, de acuerdo a la práctica hasta el momento, es importante porque nosotros lo que tenemos que hacer actualmente es probar que las personas se organizaron o se asociaron, ¿cierto?, para formar esta asociación ilícita, lo que podría facilitar las cosas si es que se aceptara la indicación de ya sea integrar o participar y no de tomar parte en algo que
puede que se nos pida que probemos que existe previamente. Y en cuanto al temor que pasaría con los cómplices, encubridores, incluyendo a abogados, consejeros de asociaciones ilícitas, subsisten las normas generales de participación. Serían personas que son cómplices o encubridoras de la asociación ilícita, pero no serían ni integrantes ni partícipes de ella. Gracias. Muchas gracias, Tania. Oye, voy a pedir la unanimidad para prorrogar en 15 minutos esta sesión. En 10 minutos, para terminar esta discusión. Esta votación. Sí, a la unanimidad, perfecto. Se prorroga 15 minutos. 15. Pero, presidente, 15 minutos. 15 minutos, sí. Le voy a dar la palabra a la Defensoría Penal Pública y luego al Ministerio de Justicia. Muchas gracias, señor presidente. Creo que el solo hecho de que se esté discutiendo en esta comisión el alcance y el sentido de la palabra tomar parte ya da cuenta de los problemas que podría llegar a generar en el futuro. Va a sonar raro, pero esta vez coincidimos con el Ministerio Público respecto de los problemas que se podrían dar si es que se adopta la figura propuesta por el Ejecutivo en materia de tomar parte. Nosotros, en base a la doctrina, específicamente la del profesor Raúl Carnevali, hemos propuesto la palabra formar parte. Consideramos que es mucho más precisa que aquella propuesta por el Ejecutivo. ¿Por qué? Último, por favor, formar parte, ¿no? Sí, señor presidente, formar parte. Formar parte, ok. Le doy la palabra al Ministerio de Justicia. Gracias, presidente. Bueno, este es un tema que ha suscitado bastantes dudas y complejidad, y quizás es bueno retrotraer un poco de por qué el proyecto original recoge la expresión tomar parte y qué interpretación es posible darle en esta materia. En primer lugar, cabe señalar que el concepto tomar parte desde el punto de vista penal no es un concepto, pero en absoluto nuevo para la jurisprudencia. Y esto lo digo por dos razones. En primer lugar, la primera definición de autoría, que está expresamente establecida en el Código Penal, y todos los abogados lo sabemos, consiste precisamente en tomar parte en la ejecución del hecho. Por lo tanto, esta expresión en la tradición chilena es una expresión absolutamente desarrollada por la doctrina y por la jurisprudencia. No es que aquí se está innovando en establecer la expresión el tomar parte en dicha asociación. Y tanto es así que actualmente hoy, en la regulación vigente del Código Penal, a propósito precisamente de la asociación ilícita, se trabaja bajo esta estructura. Cuando uno ve el artículo 294 del Código Penal, luego de haber distinguido quienes pueden haber ejercido mando o quienes pueden haberla provocado, señala el artículo 294 que cualesquiera otros individuos que hubieran tomado parte en la asociación. Por lo tanto, aquí no se está innovando, sino que al contrario, reafirmando un concepto penal que está claramente determinado en la intervención del hecho. Y el tomar parte, dentro de lo que desarrolla la doctrina, es precisamente una expresión de aportar, de contribuir funcionalmente a esta, en este caso, la conformación de esta organización. Y eso es lo que distingue precisamente un concepto que podría tener un significado más bien formal, como el decir integrar una asociación. El integrar puede ser que esté designado en una nómina de la organización, pero el tomar parte exige justamente que haya una contribución. Si esa contribución es funcional o no, va a depender efectivamente que sea autor, y eso es todo lo que ha desarrollado la doctrina a propósito de la participación criminal. Por el contrario, si a su vez uno, por ejemplo, pensara en que, como han surgido algunas de las propuestas, el mejor establecer el participar, precisamente la participación criminal abarca a los autores, cómplices o encubridores. Por lo tanto, el problema de establecer la participación en una asociación no vuelve a zanjar el tema si se participa como autor, cómplice o encubridor. Es decir, participar en una asociación estamos englobando a todos de la misma manera. Por eso que el tomar parte parece ser una opción que haya tomado. Y, presidente, solamente termino con esto. También una de las propuestas señalaba tomar parte activamente. El activamente precisamente lleva la complejidad de, bueno, el financista o el fundador
El fundador contribuye, pero no toma parte activa durante la asociación y por lo tanto lleva solamente a limitar, sancionar a la asociación ilícita a los que en este proyecto se establece una mayor pena, quienes son quienes ejercen mando, quienes la fundan o quienes la financian. Por eso que quienes de una manera más activa podrían estar participando no pudiese ser quizás el mejor verbo rector. Por eso que, insisto, para explicar por qué se utilizó esta fórmula, es la fórmula estructural del Código Penal, para quienes contribuyan directamente, exige un aporte material me refiero que sea una concreción, un aporte efectivo, que puede ser intelectual o material, y que obviamente pudiese llevar a la mejor desarrollo de la interpretación, porque hoy día ya está en la asociación ilícita, como mencioné en el artículo 294, presidente. Muchas gracias, subsecretario. Entre ministro y subsecretario aquí podríamos estar todo el día. Muchas gracias, subsecretario. Oye, vamos a someter a votación entonces la indicación de la diputada Orsini en orden a reemplazar la expresión tomar parte por integre. Ya. ¿En votación, presidente? Sí, por favor, señor secretario. Diputado Out, la indicación de la diputada Orsini. Se retiró. Se retiró Out. Ah, ya. Diputado Alessandri. Out está out. Yo voto en contra. Ya. Diputado Calisto. Diputado Calisto. Diputado Díaz. En contra, presidente. No, secretario. Diputado Fuenzalía. En contra. Diputado Moreira. Yo en principio, señor presidente, pensé que la palabra era mejor integre, pero con las explicaciones que han dado voy a votar en contra. Diputado Orsini. A favor. Diputado Pardo. En contra. Diputada Parra. En contra. Diputado Urrutia. En contra, secretario. Diputada Santibáñez. A favor, secretario. Diputado Torrealba. Contra, secretario. Presidente, señor presidente. Contra, señor secretario. En contra. ¿Y el diputado Calisto no está por ahí? Resultado de la votación. En contra, señor secretario. Calisto vota en contra. Resultado de la votación. 10 en contra, 2 a favor, 10 en contra. Rechazada la indicación. Se rechaza la indicación. La parte de esa indicación. Oye, antes de terminar, la tercera indicación formulada por el Ejecutivo viene en eliminar en el inciso segundo del artículo 292 el vocablo simples. Yo creo que respecto de esa indicación podría haber acuerdo, no hay más discusión. La diputada Santibáñez no está de acuerdo. Señor subsecretario, si nos puede brevemente plantear el fundamento de su indicación. Gracias, presidente. Muy breve. Se elimina el vocablo simple para dejar un delito genérico de asociación delictiva y en el 293 mantener, como había dicho, una relación de género-especie, la especie es la asociación criminal. Dicho eso, por eso también incorporamos un nuevo inciso que expresamente excluye las asociaciones cuando se trate de falta, precisamente para dejar fuera cualquier delito de bagatela para el cual esté constituido la organización. Por lo tanto, el género, la asociación delictiva, una especie más grave es la asociación criminal y se descarta cuando se concretan faltas en virtud de esta asociación. Oiga, súper claro, a mí por lo menos me quedó muy claro, no sé si el resto de la comisión. Vamos a someter a votación y les propongo votar la indicación número 3 y número 4, que son las que ha formulado el subsecretario, que agregan los incisos. De lectura a las indicaciones, señor secretario. Presidente, la indicación número 3 del Ejecutivo es para eliminar en el inciso segundo del artículo 292, contenido en el numeral 1, el vocablo simples, y es lo que acaba de explicar el subsecretario. La indicación número 4, que también es del Ejecutivo,
para intercalar en el artículo 292 el siguiente inciso tercero, pasando al actual tercero ser cuarto, del siguiente tenor. Lo previsto en este artículo no operará cuando se tratare de hechos constitutivos de falta. Todo presente. ¿En votación? Diputado Díaz, ¿usted tenía un comentario? El operará me parece, no regirá, no se aplicará, ¿no? Porque es raro el no operará. Pero estoy... Señor subsecretario, no sé si puede hacer una precisión respecto de operar. Presidente, muy breve, solo proponer, acogiendo efectivamente la observación, lo previsto en este artículo no se aplicará cuando se tratare de hechos constitutivos de falta. ¿Se le parece a la comisión, presidente? De todas maneras. ¿Hay unanimidad para cambiarlo? Bien, secretario, ve si se puede. Hay unanimidad. Ya. Oye, Ya. vamos a someter a votación y pido la unanimidad de la sala de los telemáticos, de los miembros de la comisión, para aprobar la indicación número 3, número 4 que acaba de leer el señor secretario, con la salvedad y la precisión a propósito de lo que plantea el diputado Díaz, que ratifica el señor subsecretario. ¿Hay unanimidad? Sí. Unanimidad. Se aprueban las indicaciones número 3 y 4 del Ejecutivo. Por unanimidad. Y le preciso que se puede porque es una adecuación formal. No gasto, no hay problema. No, pero pedir la unanimidad para aprobar ambas, no solo para aprobado, sí. Ah, ok. Estamos bien. Perdón, no está out. El único que no está es el diputado out. Sí, no está. Ya. Perfecto. De la votación. En la próxima sesión va a ser más simple porque vamos a tener los comparados y las indicaciones debidamente integradas. Así que agradezco mucho la paciencia. De verdad agradecerle mucho a la Defensoría Penal Pública, al Ministerio de Justicia, subsecretario, bromas aparte, muchas gracias por la claridad en los términos. Si pudiera ser un poquito más cortito, todos vamos a quedar mucho más felices. Y también al Ministerio Público. Muchas gracias. Presidente, para claridad, la próxima sesión es el próximo miércoles, 17:30 a 20 horas. Averigüé y efectivamente se recomienda que las salas se ocupen, tengo el instructivo, hasta 2 horas, y si pasa las 2 horas, se asume que hay contacto estrecho. Podría entenderse que habría contacto estrecho entre las personas que están en la sala. Pero esa es la única restricción. Ok. Ya. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Hasta luego, chao.